hablando de esta temática de familia, de matrimonios, les decía, a veces me pasa algo, ¿no? Y sí me pasó esta semana. A veces nos topamos con muchas personas acá en un centro comercial, haciendo compras en Santa María, en el súper, qué sé yo, donde quiera que estemos, ¿no? Y yo ya he tomado una decisión. Si es que alguien me ve, yo le saludo. Porque ya me ha topado alguien, ¿no? Dice, pastor, bueno, híjole, ¿de dónde me conoce? No, a veces tengo mala memoria. Y yo desde ya les pido de favor, me disculpen si de pronto les veo y no les reconozco. ¿Sí? Así es que yo ya tomé la decisión de decir, no, al que le vea, le saludo. Y a veces en el centro comercial me quedan viendo como loco, ¿no? Que se le anda saludando a medio mundo. Prefiero, ¿no? Y también quiero que conozcan a mi familia. ¿Podemos pasar la foto de la familia? Es una foto, no es actual, fue una de las que encontré. Sí. Ahí está mi esposa con mis 3 hijos, casi digo, mis 3 mascotas y mis 2 hijos. No, mis 3 hijos y las 2 mascotas, ¿no? Una particularidad de esa foto que me encanta es que estamos justo aquí donde estamos ahorita, ¿no? Es exactamente en este lugar. Hace obviamente más de 20 años, ¿no? Hace más de 20 años ya ellos han crecido. Y bueno, hemos visto también crecer a muchos de los chicos acá. Hemos visto algunos que se han casado. Me encanta cuando ya en esa relación que Dios permite, también vienen con sus hijitos a presentar a sus hijos, ¿no? Y eso realmente es un privilegio enorme. Así es que queremos irnos conociendo. Y hablando de este tema de familia, obviamente quería presentar a mi esposa. Llevamos 33 años de casados. Alguna vez entre serio y en broma decía, no ha sido fácil estos 33 años. El primer año literalmente fue complicado. Nos conocíamos 6 años ya de enamorados. Y aún antes, ¿no? Cuando comenzamos a asistir a la iglesia donde asistíamos, nos conocíamos mucho más. Usted sume, ¿sí? 33 años de casados, 6 de enamorado, y nos conocíamos. Pasamos de 40 años que nos conocemos. Pasamos de 40 años. Pero el primer año fue, a pesar de conocernos 6 años de enamorados, el primer año fue complicado, durísimo, ¿sí? Y ni les cuento los otros 32. ¿Sí? Pero no, realmente agradezco a Dios. No ha sido fácil, pero siempre enfocándonos en base a lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Y creo que Dios quiere bendecir familias. Y obviamente como familias, como pareja, seguir cimentando, fortaleciendo la relación con bases sólidas, ¿no? Con bases sólidas. Un autor que me encanta leer dice lo siguiente: mientras más construyas tu vida sobre principios, ¿sí? Mientras más construyas tu vida sobre principios y menos sobre la personalidad tuya o de otros, más derecho será tu camino. Ahora, no creo que está hablando acá de que nos volvamos personas inestables, inseguras. No. Pero a veces nos juega una mala. Ustedes han escuchado, ¿no? A mí me han dicho, y yo he escuchado a personas decir: haz lo que tu corazón te dicte, haz lo que tu corazón te diga, ¿sí? Creo que es una bonita frase, ¿sí? Animándole a la persona que haga, que tome decisiones que van a ser en beneficio de esa persona seguramente. Pero no siempre sucede así. De hecho, dice el libro de Jeremías, en el capítulo 17, una cosa curiosa. Tomando en cuenta cuál es la realidad de la naturaleza humana, dice el Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Sí? Y lo describe aquí al corazón como algo engañoso, ¿sí? Entonces cuando te dicen aquí, te dicen de pronto, haz lo que tu corazón te diga, ten en cuenta que a veces tu corazón te puede engañar, ¿sí? Si una chica o un chico te dice: mi amor, te quiero con todo mi corazón, ten cuidado. Preferiría que te diga que te quiere con todos los riñones, con el intestino, pero con el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Y dice: yo el Señor, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Y mientras más construyas tu vida, fundamentes tu vida en principios. Hay gente que edifica su vida, construye su vida en base a lo que otros dicen.
Hay personas que son manipuladoras, ustedes saben, ¿no? Hemos visto quizá en la vida de nuestros propios hijos o nosotros mismos. Gente que si no estás ahí para cuando te piden que estés y si no haces lo que tienes que ellos te piden que hagas, se resienten. No respetan tu tiempo, tus prioridades, tus cosas. O sea, y es más, te califican como mal amigo inclusive. ¿Sí? ¿Qué tipo de amigo eres si no estás para mí cuando yo quiero? Perdóname. ¿Sí? Entonces tu vida se va a basar en la personalidad de otro, en los intereses de otro, ¿sí? En ese tipo de cosas. O tu vida debe basarse en principios que sean significativos para tu caminar y que tu caminar sea con Dios. Es sumamente importante, es imprescindible que nuestras vidas, nuestras familias, ¿no?, como iglesia y como sociedad, podríamos decir, Dios permita, en medio de toda la crisis que estamos viviendo como sociedad, que podamos establecer fundamentos en base a las verdades eternas de la palabra de Dios. Cuando hablamos, y aquí quiero hacer mención a un par de libros muy interesantes, les recomiendo. Uno de ellos es Machismo y Matriarcado. Otro de ellos es Sin familia no hay futuro, ¿no? Y pensando en esta temática, debemos entender, si vamos un poquito atrás a la historia, todos venimos con algunas cosas que nos han afectado. Todos como descendientes de Adán. A veces mi esposa me dice eso, ¿no? Cuando trato de justificarme en algo o trato de culparle en algo, me sabe decir, ya va el descendiente de Adán. Ya va el descendiente de Adán. No, hay algo que venimos todos heredando, ¿sí? Todos, lamentablemente todos hemos traído esa partecita, ¿no? Tras la caída del pecado, pues todos, dice la Biblia, hemos pecado. Pero también, no solamente en ese contexto, si nos remontamos ya a esas etapas, sino un poquito más cerca, ¿no? Un poquito más cerca, en el contexto, si cabe el término latinoamericano, ¿sí? Latinoamericano. Este libro, Machismo y Matriarcado, enfoca bastante el tiempo de la conquista, por ejemplo. ¿Cuándo llegaron los conquistadores? ¿Cuándo descubrieron América? ¿Se acuerdan la fecha? 1492. ¿Sí? Ahora, cuando uno comienza a hacer comparaciones un poquito de fechas, ¿sí? España, Portugal, bueno, habían muchos otros países también en Europa que estaban, pero en el afán de conocer o de descubrir o ver rutas más convenientes para las Indias, ustedes saben, ¿no? Terminaron llegando a América. ¿No? 1492. 1422, 1517, ya se venía cocinando en Europa la reforma, ¿sí? Ya se venía cocinando, ya había pre-reformadores que habían ya estado reaccionando con determinadas prácticas religiosas. Ya habían. Las circunstancias políticas, económicas, sociales, etcétera, etcétera, se dieron para que en esa época este monje, ¿no? Este cura, Martín Lutero, ¿sí?, viendo todo lo que estaba sucediendo, reacciona y clave sus famosas 95 tesis. 1517, la Reforma Protestante, ¿no?, y las famosas 95 tesis. 1492, descubrimiento de América. Sí, no hay mucho tiempo realmente ahí de diferencia, no hay mucho tiempo. Y este autor en su libro, José González, en su libro Machismo y Matriarcado, dice, para entender cómo somos es útil examinar el pasado. Para entender cómo somos es útil examinar el pasado y en particular para nosotros los latinoamericanos. Es necesario analizar lo sucedido en Latinoamérica en el siglo de nuestra fundación. ¿Sí? Es importante. Y uno puede decir, eso ya pasó, eso ya es historia, a mí que me interesa. No, hay cositas que creo que se siguen marcando y siguen repitiéndose inclusive. Y esto nos permitirá discernir los patrones culturales, familiares y de liderazgo inclusive que aquellos eventos establecieron en nuestra sociedad y que de hecho perduran hasta el día de hoy. Podemos poner las frases, algunas de estas frases que dice este autor, ¿sí? Gracias, ahí está. Dice, el problema fundamental que heredamos de nuestra cultura tradicional, es el desconocimiento y la ausencia del pacto, ¿no?
Pacto. La Biblia habla que Dios es un Dios de pactos. ¿Sí? Desde el inicio, desde el Génesis, vemos que Dios establece pactos con el ser humano. De hecho, el matrimonio, la palabra más cercana para matrimonio es pacto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue la figura que se vino? Miren, cuando llegaron los conquistadores, ustedes saben, ¿no? Y recordamos la historia y lo que nos enseñaron desde niños, inclusive cuando llegaron los conquistadores, y ahí estaba Atahualpa, ¿no? Y claro, llegó un momento, ¿no? Y aquí dice una cosa más, permítame, me salto un poquito, ¿no? Dice, cuando llegaron a nuestra tierra, trajeron a nuestras tierras un evangelio descolorido, una religión basada en formas, no en principios. Por favor, cuando digo esto, jamás será con la intención de atacar a nadie. Simplemente evaluar el trasfondo cultural de donde todos tenemos algo. Todos tenemos algo. Y una de las cosas que dice este autor, dice, trajeron a nuestras tierras un evangelio descolorido, una religión basada en formas, no en principios. Así nació nuestra cultura, en el desorden, en pasiones descontroladas, el abuso de millones de mujeres indígenas. Las utilizaron, fueron una cosa, fueron un objeto. Y producto de eso, mestizaje. ¿Sí? De ahí venimos. De ahí venimos. Lamentablemente, ese patrón se sigue dando. Y lamentablemente podríamos decir muchas cosas hasta el día de hoy. Muchos hombres que siguen viendo a la mujer simplemente como un instrumento para usar. Sí. Así se veía la conquista. Y eso sí, se trajo un evangelio, pero era el evangelio. De hecho, cuando los relatos dicen que le dijeron a Atahualpa, le dieron la oportunidad de convertirse al cristianismo. Y le leyeron, ¿no? Ahí, no creo que era la Biblia porque todavía no se había impreso. Seguramente algún libro, alguna cosa que hablaba, seguramente le leyeron. Pero le dieron la oportunidad de convertirse. Y no solo a él, sino a otros también caciques en otras ciudades, en otros países. Es interesante cuando se analiza eso. ¿Qué oportunidad les dieron? A uno de ellos, ¿no? Que le dijeron, bueno, o aceptas o te quemamos y te matamos. Y el hombre les dice, y si me muero, ¿a dónde voy? Bueno, si aceptas, vas al cielo. ¿Y en el cielo van a estar ustedes? No quiero ir. Claro. Si ustedes van a estar ahí, si ustedes que me están dando la oportunidad de convertirme a eso que llaman cristianismo, ¿sí? A Atahualpa le dijeron, mira, si aceptas la fe nuestra, ¿sí? No vas a morir quemado. Vas a morir a garrotazos. ¿Sí? ¿Es esa la fe? ¿Es ese el evangelio? Perdón. No. Entonces cuando trajeron algo. Trajeron algo. Y no fue el evangelio. No fue el evangelio. ¿Sí? Sí se trajo religiones basadas en formas, no en principios. Formas. Perdónenme, ninguna religión evangélica, católica, la que quieran, no sirve de nada si solamente es forma. Si no está basada en principios y contenido, no sirve de nada. Ninguna religión, por linda que sea, por espléndida que sea, por hermosos lugares que tenga, si no está basada en principios, no sirve de nada, mis hermanos. No sirve de nada. Algunos tenían, dice, harenes con docenas de mujeres indígenas. Claro, estaba a disposición. Y a veces, antes de tomarlas como mujer, las hacían bautizar. ¿Sí? No importa que tenga un harén. Al fin y al cabo, mi mujer allá está en España. ¿Sí? Y aquí tengo la posibilidad. Pero eso sí, la forma religiosa hay que bautizarle primero. ¿Sí? No importa que tenga 5, 10, 15 mujeres, pero sí son bautizadas. ¿Se da cuenta lo que significa simplemente forma? Ese es el fundamento. Ese es el fundamento. Qué triste fundamento entonces. Qué tristes bases. Y Dios no quiere que eso se siga extendiendo. En América, ¿sí? En América la Biblia fue contada más bien como historia sagrada. Y creo que muchos de nosotros recordamos cuando nos daban en clases en los colegios, muchos estudiamos en colegios religiosos, ustedes recordarán. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos daban? Historia sagrada. Y era bonito. Y nos enseñaban algunas cosas de la... En ese rato ni sabían ni lo que era la Biblia. ¿Sí? Alguna historia de Jesús, alguna historia de algún personaje del Antiguo Testamento por ahí. ¿Sí? A los niños se les leía
porciones, ¿no?, que el clero explicaba. Y es interesante y vale la pena aclarar que hasta el año de 1965 la misa se decía en latín. ¿Sí? La misa se daba solo en latín. No, yo no sé si algunos que están acá presentes, yo he conversado con algunas personas y así. Es más, a veces los sacerdotes daban la misa en latín de espaldas, ¿no? Es decir, y el pueblo, ¿qué entendías? ¿Qué entendías? Esa es la herencia. Ese es el contexto cultural, religioso, lo que sea. Pero entonces ahí vamos al punto y al tema que nos compete ahora. Ese es el matrimonio. Esas son las bases del matrimonio. Esas son las bases de las relaciones que nosotros tenemos. Les recomiendo este libro, Machismo y Matriarcado. Cómo ese tipo de cosas han influido tremendamente para tener las actitudes que hoy tenemos. Y uno puede entender ahí también por qué uno es mandarina. No, digo nomás. ¿Sí? ¿Qué es el matrimonio? ¿No? ¿Qué es el matrimonio? Y aquí me encanta, a veces en los matrimonios, aquí están algunas parejas. Ayer felicitamos a la parejita que cumplió 40 años de casados, ¿no? Y están aquí algunas parejas que se han casado o se van a casar, ¿sí? Y disfrutamos realmente, personalmente disfruto cuando compartimos con los chicos. Y ahí están caminando en esta nueva aventura, que se quieren casar. Otros, y esto digo con mucho respeto, que también hay parejas, por ejemplo, que se han acercado para decir: vea, pastor, nosotros fuimos casados, nos divorciamos, conocimos a Dios, queremos volver a casarnos, ¿sí? Dentro de las formas religiosas es interesante. Alguna vez llegó, no estaba yo todavía acá en esta iglesia, estaba en otra iglesia hace años atrás, una pareja ya adulta, ya mayores de edad, como una carga en el corazón tremenda, y se acercaron para decirme, dice: disculpe, ¿sí?, nosotros ya tenemos, no me acuerdo, que era como 30 años de casados, ¿sí? Hace 40 cada uno se divorció por su lado, pero nosotros estamos, no casados, estamos viviendo juntos 30 años, ¿sí? Y eran mayores, ¿sí? Nuestro anhelo ha sido hacer algo para poner en orden, pero fuimos y nos dijeron: ya no tienen esperanza, a ustedes les espera el infierno, ¿no? O sea, ¿ese es el Dios que vemos en la Biblia? Cuando hay un corazón que se quebranta y que quiere hacer las cosas adecuadamente. Aquí hay parejas que han estado viviendo juntas, no estamos defendiendo eso. Pero llama la atención cuando dicen: no, queremos hacer bien ya las cosas de aquí en adelante y queremos formalizar. Esta temporada ha sido de matrimonios, todo este mes de matrimonios, y es lindo. Y qué lindo, pensando en, ya vamos a ver algo más acá, en el contexto que se está viviendo. Hoy en día, ustedes saben, la gente está dejando de creer en el matrimonio, ¿sí? No quieren casarse. Hijos, peor. Algún rato estábamos no me acuerdo en qué centro comercial con mi esposa, y comenzamos a ver algunas parejas, jóvenes parejas, ¿no? Qué lindo, con bebés, dijimos algunos, en cochecito con bebés, ¿no? Qué lindo. El rato que nos fijamos bien eran perros. Sí, preferible cambiar pañales a un perro, creo que. Entonces, esa es la realidad. Y por eso cuando yo veo parejas, ya que están algunas de las parejitas que se han casado o que se van a casar, ¿sí?, nos llena de gozo, nos llena de alegría realmente eso. Porque el matrimonio, como dice acá, es el pacto entre dos personas. Bromeando a veces en los matrimonios les digo, vean, sobre todo al novio le digo, el matrimonio es la unión de dos personas. Recuerda esto, le digo, ¿no? Y todos están ahí serios, muy solemnes, ¿no? El matrimonio es la unión de dos personas donde la una siempre tiene la razón, la otra es el marido, ¿sí? Y si te dejas llevar por eso, te va a ir bien, ¿no? Si alguno no entendió, pregúntele a su esposa. No, la Biblia habla del matrimonio como un pacto, ¿sí? El hombre y la mujer, ese diseño de Dios, que se aman y han decidido unir sus vidas voluntariamente para cumplir los propósitos de Dios, formando una familia según el orden establecido por Él mismo. Un matrimonio debe estar basado en el compromiso, más que, sí es cierto, son importantes los sentimientos,
Es importante, pero no es todo en una relación. Los sentimientos fluctúan, unas veces estás acá, otras veces estás acá, ¿sí? Otras veces estás alegre, otras veces estás triste. A veces tienes ganas de abrazarle, otras veces tienes ganas de ahorcarle. Los sentimientos están así, fluctúan. Y si te dejas llevar solo de sentimientos, olvídate. A mí me duele el corazón cuando hay parejas que me han dicho, yo hoy nomás en el primer culto alguien se decía, sí, es que ya no te quiero. Y ahí delante de mí en la oficina, ya no sé lo que siento por ella, ya no sé lo que siento por él. ¿Sí? Ya no le amo, ya no siento nada. ¿Sí? Como que la base de todo es sentir. Vivimos una sociedad, una cultura que solamente entonces está buscando sensaciones, solo sensaciones. ¿Y dónde está esa parte de compromiso? Cuando a los novios les digo, vean chicos, una de las primeras tareas que les mando, y aquí están algunos, sí, les pueden preguntar, digo, ¿cuál es la tarea que les mando? Escriban, y tiene que ser tarea escrita, ¿sí? Por lo menos 5 razones por las que quieres casarte con esta persona, ¿sí? Por lo menos 5 razones por las que quieres casarte con esta persona. Si es que hay más de 5 razones, mejor. Pero si no me traes por escrito 5 razones por lo menos, no te caso. ¿Sí? No te caso. Y esto tiene un doble propósito, ¿no? El principal es entender que me estoy casando por las razones correctas. Ustedes no se imaginan, hermanos queridos, ¿sí? La gente se casa por razones completamente equivocadas y lo hemos visto de manera muy cercana aún en familia. Yo recuerdo algunas de mis primas, sí, los papás eran difíciles y complicados, y eso nos lleva a nosotros también como padres a actuar con sabiduría en la vida de nuestros hijos, entendiendo las etapas que les corresponde a ellos, pues. Y cuando mis primas ya estaban señoritas y todo lo demás, sí, chicas, ni les cuento la pizza que les daba cuando salió con algún chico, sí. No podían salir. Yo me acuerdo hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora, ¿no? Ellas estaban de pronto ahí afuera en el patio, venía alguien y mi tío, acuérdense, papás, esto les va a servir a ustedes, ¿no? Con un silbido les llamaba, ¿no? Y ellas ya reconocían el silbido del papá. Mi papá. ¿Sí? Y corrían. Y ese temor, el vivir en ese ambiente, hizo que por lo menos 2 de ellas salgan con el primero que les calentó las orejas. ¿Sí? Aquí tengo maltrato, aquí tengo esto otro. Este otro me está ofreciendo todo lindo. Salieron, ¿no? Me casé por las razones correctas. Otros, como dicen, tomaron la presa antes del caldo, como lo que dicen. Sí. Y claro, después, no, te toca casarte, no, y ahora te toca casarte, ¿no? Y algunos dicen, no, es que no, realmente no le amo. Sí, tuvimos nuestra relación, estuvimos juntos. No pensé que se iba a quedar embarazada. Y ahora el corazón de esa chica hecho pedazos. ¿Cuántas jóvenes abandonadas hay? ¿Cuántas jóvenes abandonadas hay? Y chicos que se van criando sin padres. ¿Por qué? Eso sí, emociones, ¿sí? Y creo que hay que discernir muy bien, ¿no? Porque también la gente quiere placer sin compromiso. Placer sin compromiso. Dios quiere que disfrutes del matrimonio como Él lo mandó, ¿sí? Pero también entendiendo que está basado no solamente en sentimientos, sino compromiso. Los 2 se comprometen a ser fieles, independientemente de los problemas que pueden venir. No sé si ustedes se acuerdan. Yo, la verdad, no me acuerdo de las promesas que hice cuando me casé. No me acuerdo. Seguramente lo que se dice en todo matrimonio. Prometo ser fiel en la alegría, en la tristeza, en la salud, en la enfermedad, ¿no? O sea, obviamente, siempre quisiera verle sana, siempre quisiera verle con dinero a mi novio, ¿no? Pero muchos matrimonios se quiebran, se acaban. Y esos compromisos se quedaron en el aire. Cuando la Biblia dice que Dios es un Dios de pactos, habla de eso. Me encanta pensar cuánto vale tu palabra, ¿no? En un mundo, como digo, en que muchas veces ni siquiera documentos firmados sirven.
Qué lindo que es encontrar hombres y mujeres de palabra, ¿sí? Que lo que dicen es así, como dice la Biblia, su sí sea sí y su no sea no. Qué lindo que es encontrar y conversar con esas personas. Si te dijeron, nos vemos a las 8 en tal parte, ahí está, a las 8. Si te dijeron que mañana te tengo listo este trabajo, ahí está, ¿sí? Te cumplió. Es lindo tener, y podemos, y creo que debemos, y como hijos de Dios, debe caracterizarnos eso. Con mi esposa ahorita estamos con un dolor de cabeza con alguien, ¿no? Queríamos hacer un pequeño mueblecito, ¿no? Mandamos la tarea donde un carpintero. Eso sí, vino muy atento, muy amable, muy dispuesto, ¿no? Listo, ya solamente necesito para los materiales, no, un porcentaje, ¿sí? ¿Cree que hasta ahora me contesta? Es más, bueno, al principio sí me contó, ¿cómo está? Que tenga una linda semana, entonces nos vemos el jueves, ya a las 8, a las 9 de la mañana, ahí estoy, entonces, gracias, vean, ¿sí? Llegué a las 9 de la mañana donde habíamos quedado a encontrarnos. Y le sigo escribiendo, ¿qué pasó? Ya no contesta. Y tenía posibilidades de muchos más trabajos. ¿Sí? Se estaban abriendo muchas puertas. Pero ¿puedes creer en una persona así? ¿Puedes confiar en una persona así? Que ni siquiera es fiel a su propia palabra. No. Entonces cuando la Biblia nos dice, hey, seamos de palabra, lo que tú dijiste en ese altar, sé que a veces tendrás ganas de brincarle al cuello, pero te mantienes en ese compromiso, ¿sí? Te mantienes en ese compromiso. En el libro de Malaquías es un pasaje interesante acá. Malaquías llama a la esposa la mujer de tu pacto. Malaquías capítulo 2. El pueblo como que comienza a decirle a Dios, Dios, ¿por qué no escuchas lo que te estamos clamando, lo que te estamos pidiendo? ¿Sí? Y dice acá, fíjese en una parte del verso 13, leo en la Nueva Versión Internacional, dice, cubren el altar del Señor con lágrimas. Wow, cubren el altar. Es como que venían y acá se postraban y derramaban sus lágrimas ahí. Wow, qué lindo. ¿Sí? Lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Dice, está diciéndole, hey, ¿para qué traen todo esto? Claman, y fíjese lo que hacían, y dicen, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Y dice acá el profeta, les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. ¿Sí? Tal vez tú no te acuerdes, ¿no? Y tal vez ni te acuerdas quiénes nomás estuvieron ahí. A los chicos cuando se van a casar les digo, vean, tengan en cuenta 3 cosas nada más. Por más sencilla que sea su boda. Primero, que sea un tiempo para honrar a Dios. ¿Sí? Por sencillo que sea, es el tiempo para que ustedes honren a Dios. Segundo, es el tiempo de ustedes. El matrimonio es de ustedes y para ustedes. No es para la abuelita, para la tía, porque todos quieren meter mano a veces ahí, ¿no? Todos quieren meter mano, ¿sí? Y si la novia escogió un vestido, a la abuelita le dice que tiene que salir con esto otro. Y si los novios escogieron, no, solamente vamos a brindar sopa de legumbres. No, es que tiene que, no. O sea, todos meten ahí. ¿Que hay que ser muy sabios en escuchar? Sí. Pero es su matrimonio, no es el de otros. Es su matrimonio y creo que deben disfrutarlo, ¿no? Y lo tercero, ¿no? Digo, primero honren a Dios. Segundo, disfruten ustedes como pareja. Y lo tercero va a ser como consecuencia, los demás que están con ustedes van a disfrutar. Pero si ustedes alteran el orden y quieren hacer todo para quedar bien con los demás, todo lo demás se va a alterar, ¿sí? Y he estado en matrimonios, ¿no? Que de pronto surgió algún imprevisto. No se imaginan, o sea, ya parece que va a haber divorcio ese rato. Los papás de él, los papás de ella le echan la culpa al uno, le echan la culpa al otro. Y el ambiente se pone horrible, tenso. ¿Por qué? Porque les interesa quedar bien, ¿no? Quedar bien con... Pero cuando tienes las cosas, primero lo hacemos para Dios. ¿Pueden surgir imprevistos? Sí, surgen imprevistos. Y hasta disfrutas de esos imprevistos.
con un corazón alegre. Hasta disfrutas de eso, ¿sí? Acá le está diciendo: hey chicos, ustedes se olvidaron de los votos que hicieron cuando eran jóvenes. Se olvidaron. Y dice: pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Verso 15: ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Tremendo mensaje que estaba dando Malaquías acá. Estaba diciendo: hey, ustedes pretenden hacer cosas religiosas simplemente porque sí, y pretenden que sean del agrado de Dios, cuando hay este tipo de situaciones que comienzan en casa. Y de ahí, cuando dice acá, ¿no? Tremendo: yo odio el divorcio. Es interesante. Ahora, ustedes saben perfectamente, y aquí por favor jamás estaremos atacando personas. Aquí mismo hay personas que les ha tocado divorciarse, se han divorciado. Dios sabe las razones, ¿sí? Dios sabe las razones. Como les contaba de esta pareja, ¿sí? Años ya mayores, y simplemente estaban buscando hacer las cosas bien, buscando hacer las cosas bien. ¿Qué les voy a decir yo? ¿Sí? Sí, se van a ir al infierno o se van a ir por lo menos al purgatorio por haberse divorciado. ¿Qué les voy a decir? O puedo decirles: miren, si ustedes se equivocaron, tienen la oportunidad. Dios es un Dios que restaura y da oportunidades para hacer las cosas nuevas. Al menos lo encontramos en la Biblia así. Dios hace todas las cosas nuevas cuando ponemos un corazón rendido delante de Él. Y estamos dispuestos ahora a cimentar nuestra vida, nuestra relación en base a los principios de Él. Porque quizá te divorciaste justamente por tener de lado. Cuando a usted le dan algún instrumento, alguna cosa que compra, normalmente vienen con el manual de instrucciones. Normalmente vienen con manual de instrucciones. Que no lo leamos es otra cosa, ¿sí? Pero está ahí, está ahí. Y hay cosas que de pronto sí son fáciles de armar, de colocar y todo. Pero cuando las cositas se ponen un poquito más difíciles, ahí sí vas al manual de instrucciones, ¿no? Me ha pasado y les ha pasado seguramente. Lo que menos hacemos cuando las cosas se ponen difíciles es ir al manual de instrucciones que Dios ha dejado. Simplemente actuamos por impulsos. Hermanos y amigos queridos, digo, nunca tomes decisiones importantes en relación de pareja, sobre todo en un momento en que estás alterado emocionalmente. Nunca tomes decisiones importantes. Muchos han tomado decisiones tontas en un momento, en un arranque de iras. Están peleando, están enojados. El uno le mandó al pan a la mamá de ella, al perro de él. Se dicen de todo. Dicen: entonces ¿qué? ¿No? Hasta aquí llegamos, ¿qué pasa? Entonces ya pues el divorcio. ¿Y quién dijo miedo? ¿Sí? Ya entonces, pasado mañana, mi primo es abogado, él te va a pasar la... ¿Qué? Mi tío también es abogado. Entonces que entre ellos arreglen las cosas. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer eso. En un arranque de iras. Muchos matrimonios han terminado así, por impulsos. Por eso no cimientes, ¿sí? No pongas tu base simplemente en emociones, en principios y principios. De ahí la importancia de los fundamentos. Podemos poner la foto de esta imagen de este edificio. Es un edificio en Miami, ¿sí? Se le veía bonito, pero después descubrieron que las bases estaban mal puestas, ¿no? Y nosotros vivimos acá la experiencia también. Ustedes saben, en algunos sectores en la costa, cuando vino el terremoto, lo que pasó. Muchos habían seguido levantando, ¿sí? Y el rato que vino el sacudón, ahí se dieron cuenta que no había las bases adecuadas que puedan sostener esos momentos difíciles. Y de eso es la importancia de que podamos nosotros cimentar. Ahí la importancia de los fundamentos. El Salmo 11:3 dice un pasaje muy interesante acá: si fueren destruidos, fíjense, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esto creo que es muy importante en la vida personal, en la vida familiar. Como sociedad se destruyen los fundamentos, Dios mío. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Gente que se presta, que vende su conciencia por intereses particulares, personales.
Y creo que como hijos de Dios somos llamados, ¿no? Qué lindo que haya hombres y mujeres que mantienen su palabra. No se venden por un plato de lentejas. Muchos corruptos se han vendido y se siguen vendiendo por un plato de lentejas. ¿Sí? Muchos corruptos. Pensando en esto, dice el pastor Joselito Orellana, ¿sí? que es el pastor que estará dando las conferencias a finales del mes de septiembre, y les animamos para que se puedan inscribir. Él dice lo siguiente: la descomposición social ocurre en el mismo sentido que en el cuerpo humano. Si la familia se ha desnaturalizado, entonces el resto de la sociedad lo estará también por antonomasia, ¿sí? Si vivimos lo que estamos viviendo como familia, como sociedad, es porque qué cosas son las que se han venido dando dentro del entorno familiar. ¿Cuántos crímenes? ¿Cuántos chicos? Duele el alma cuando dicen, no, y cada día es 3 muertos por acá, 4 muertos por allá. ¿Y qué edad tenían? ¿Qué edad tenían? 16, algunos menos, 18 años. ¿Se vincularon a algún grupo? Sí, se vincularon. ¿Por qué se vincularon? Vaya a saber por qué. Tal vez ahí se sintieron, ¿no?, acogidos. Es interesante cómo el ser humano busca, y creo que nosotros debemos brindar de alguna manera una salida. Dice además, como reza el viejo proverbio chino, el pescado se pudre desde la cabeza. ¿Sí? Si la familia está mal, no esperemos que la sociedad vaya a estar bien. Del mismo modo ocurre, ¿no?, en la sociedad. Es el matrimonio el que está severamente cuestionado, desnaturalizado, denigrado, y por ello las familias son cada vez más disfuncionales y la sociedad solo evidencia esa crisis. Más adelante el doctor Joselito Orellana dice: vivimos una sociedad de derechos, pero a nadie le preocupa cumplir con sus deberes. Vivimos esas crisis. Hace unos años atrás el pastor Salvador de Lutri, un pastor, realmente es un teólogo, un filósofo el hombre, ¿no?, muy profundo, y en la conferencia que daba justamente relacionada a familias decía: hoy en día ya no solamente se está viviendo las crisis típicas que se pueden vivir en el hogar, ¿no? Porque usted tiene crisis porque el carácter de él, qué bestialidad, es igualito al taita, igualito a tu suegra, es igualito, sí, el carácter, ¿no? Hay crisis en la familia porque no sabemos manejar bien la economía. Recomendamos a propósito, tomen los talleres. Sí, ya se va a anunciar y los cupos se acaban como pan de agua, como pan caliente. Sí, se acaban. Sí. Pero hay crisis en el matrimonio por temas económicos, por temas de familia política, por temas de mala comunicación, por temas de carácter, qué sé yo. Sí hay crisis. Y uno debe ser lo suficientemente sabio para saber enfrentar eso teniendo el manual. Aquí habla de todo. ¿Sí? Pero añadí el doctor Salvador de Lutri, este pastor, decía: no solamente hay este tipo de crisis. Hoy en día también hay crisis del modelo familiar. ¿Sí? Se está pretendiendo establecer otros modelos. Ustedes seguramente han conversado y a veces vemos en las noticias los programas de televisión de farándula, ¿no? Ahí está, ¿no? Y fulanito de tal, sí, ya se divorció y están entre ellos que vienen, se divorcian, se casan, se divorcian, se casan. Es este modelo al estilo, yo no sé si Hollywood, 8 matrimonios, sí, tantos divorcios. Ese modelo, ya, sí, probamos, pero si no funciona. Es como que prometo a más de hasta que el divorcio no se pare. Sí, no hay compromiso, pues, no hay compromiso. Hay un modelo así, hay un modelo, dice, ya no es solamente un hombre y una mujer. Pueden ser 2 hombres, pueden ser 2 mujeres, ¿sí? No estamos atacando a nadie, pero sí enfatizando simplemente el diseño original que Dios estableció. ¿Sí? Simplemente. Hay nuevas ideologías, nuevos modelos. La doctora Carmen Gallego, en su libro, y este es otro libro que vale la pena, Sin familia no hay futuro. ¿Sí? Sin familia no hay futuro. Y hace referencia a un personaje que en el año 1975, David Cooper, un antipsiquiatra, ¿no?, creador de la antipsiquiatría, dice, escribió un libro llamado La muerte de la familia. La muerte de la familia.
Y su propuesta es que necesitamos ser libres del dominio de ella. ¿Sí? Necesitamos ser libres del dominio. La familia, ¿no? Y claro que puede haber familias así, ¿no? Y uno quiere salirse de eso. Pero cuando hay familias estables, familias adecuadas, familias que, ¿no? Una de las cosas que más nos bendice a nosotros como pareja, ¿no? Es haber escuchado a nuestros hijos en los momentos de crisis o cuando están lejos dicen, la casa es mi lugar seguro. La casa es mi lugar seguro. Puedo llegar a la casa y siento seguridad. Pero ¿qué pasa si no encuentran? La calle puede ser el lugar seguro. La calle puede ser el lugar seguro. Dice esta doctora, otros no han ido tan lejos, pero han propuesto replantear el concepto de familia a la luz de nuevas ideologías. Y eso es lo que está pasando. Los peligros de este tiempo de superficialidad, instantaneidad, ¿sí? Porque todo se quiere rápido, ¿sí? Hiperconsumismo ha dejado individuos peligrosamente narcisistas. No hay tiempo para pertenecer a nada ni para conectarse significativamente con otros. Puedes estar conectado con 5,000 en las redes, puedes que tengas 20,000 likes, ¿sí? Pero estás solo, estás sola. Tendrás 2,000 amigos en las redes sociales y no hay quien te comprenda en un momento que estás viviendo una crisis. Eso no es lo que está pasando ahora. Claro. Es lo que está diciendo acá. No hay tiempo para pertenecer a nada ni conectarse significativamente con otros. Y quizá, dice la autora, por eso algunos jóvenes, y qué lindo que están acá algunos jóvenes, algunos chicos, algunos jóvenes llegan a encontrar su sentido de conexión hacia lo trascendente, ¿no? Hacia lo que trasciende en prácticas peligrosas, a veces mortales, con tal de encontrar sentido a la vida. ¿Sí? Con tal de encontrar sentido a la vida. Es lindo, a veces uno de joven es hasta medio imprudente, ¿no? Hasta medio imprudentes. ¿Sí? No les cuento las travesuras que hacía. Hoy en día uno ya va pensando más. Si antes me subía a una montaña rusa, ahorita ya pienso 3 veces. ¿Sí? Pero a los hijos les gusta la aventura y a nosotros también nos gusta que experimenten determinadas cosas. Claro que a veces nos ponen en nerviosismo. ¿Sí? Recuerdo cuando la primera vez que nuestra hija se lanzó del puente del Chiche, ¿no? No estábamos en la casa, ¿sí? Simplemente llamó por teléfono a decir, me voy a lanzar del puente. Hay momentos en que los hijos ya no te piden permiso, simplemente te informan, ¿no es cierto? Sí, me voy a lanzar del puente. Espérate un ratito, nosotros por teléfono, no, aguántate, que lleguemos, que no sé qué, no sé cuánto. Sí, 6:30 de la tarde. Cuando llegamos ya estaba oscuro, pues no. Estaba oscuro, dijimos que bueno, ya no se lanzaron, ya deben cerrado. El rato que llegamos le vemos, ¿no? Digo, ojalá haya tenido soga. Es decir, viven experiencias, les gusta, sí, está bien, disfruta de eso. Pero muchos están queriendo exponer su vida al riesgo porque no encuentran sentido en su vida. No encuentran sentido. Siempre la familia ha venido siendo amenazada y hay peligros externos y también internos. Todo esto que está sucediendo en nuestro entorno, pero también lo que está sucediendo en nuestro corazón. Problemas de carácter que Dios quiere también obrar. ¿La familia está en crisis? Sí. Pero no porque falló el diseño de quien lo creó. ¿Sí? No por eso. Sino porque quienes integramos no nos hemos dado cuenta y no hemos seguido justamente los lineamientos que ha dado el diseñador. Sí está la familia en crisis y algunos, como les dije, ya no creen en el matrimonio, no quieren casarse. ¿Pero por qué? Porque han visto modelos. O sea, así voy a estar como mi papá y mi mamá. ¿Qué? ¿Para qué quiero casarme? ¿Qué les va a decir ahí? Si no hay un modelo que ver. Muchos han sufrido situaciones difíciles y duras en casa, a veces de parte de quienes más deberían amar y cuidar y proteger. Y si es que eso vieron en casa, ese es el modelo de Dios. No es el modelo de Dios, chicos. Ese no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es totalmente diferente. Y qué lindo. He conversado con las parejitas que les digo, mira, no, a una pareja le decía, tú has vivido un modelo en tu casa, rescata lo que sea bueno. Pero has vivido cosas también muy duras, muy difíciles. No tienes por qué seguir eso. Y sobre todo sigan el modelo que Dios establece. ¿Sí? Entonces, si la familia está en crisis, no es porque se equivocó Dios.
Nosotros nos hemos equivocado en no seguir el diseño que Él estableció. Salmo 127 dice: si el Señor no edifica, si el Señor no construye la casa, dice en esta versión, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si Dios no construye. Y quiero ir terminando con esto, haciendo una breve referencia a un par de pasajes bíblicos que son fundamentales en el entorno nuestro. Y no quería desaprovechar la oportunidad, dada la temática que estamos, porque como iglesia también nos hemos apropiado de un par de promesas que marcan mucho el ADN, ¿sí?, de la iglesia, ¿no? El ADN de la iglesia. Uno de ellos está en el libro de Ageo capítulo 2. Yo sé que esto muchos de ustedes nos han escuchado, conocen, saben perfectamente. Pero este pasaje es una promesa que el Señor nos dio en el año 1999, en medio de una crisis del país, que el feriado bancario, cuando ya habíamos reunido algo de recursos para comenzar la iglesia. Y vino el feriado bancario y todos esos recursos se quedaron congelados y mucho se perdió, ¿sí? Y algunas personas sugirieron: no es tiempo de comenzar una iglesia. La crisis que está viviendo el país no te da para arrancar un proyecto de una iglesia, ¿sí? Y comenzaron a venir esas voces. Y tú puedes escuchar esas voces y tomar las decisiones en tu vida en base a esas voces, o tus propias voces, o en la voz de Dios. Y buscando la dirección de Dios nos lleva al libro de Ageo. Y en Ageo capítulo 2, versos 18 y 19, ¿sí? Curiosamente, y claro, mi mirada se centró en el número, porque habla del día 24. Ahí habla de un día, ¿sí? Nosotros 2 años atrás habíamos planificado comenzar la iglesia el 24 de octubre. Y en ese momento resalta ese número, es decir, desde el día 24, si usted sigue leyendo, simplemente va a decir: desde ese día te bendeciré. Desde ese día te bendeciré. Y este pasaje bíblico, hermanos queridos, es parte del ADN de nuestra iglesia. Muchos de los que están acá saben que es así. Y si estás por primera vez o estás conociendo esto por primera vez, sí nos interesa que sepas, que nos conozcas, porque esto es parte nuestra. Es parte de nuestro ADN. Hay una promesa que el Señor nos dio hace casi 24 años. Y el Señor nos dijo: desde ese día, desde ese 24, te voy a bendecir. Y Él no falla cuando Él dice algo. Él cumple siempre lo que dice. Los demás te pueden fallar, pero Él nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. Y el otro pasaje es en Josué capítulo 24, verso 15. Y de ahí viene el lema de nuestra iglesia, ¿sí? Familias firmes en Cristo. Y cuando hablamos de familias firmes en Cristo, no estamos hablando de familias perfectas, ni tampoco siquiera de familias completas. Estamos hablando, aunque sea de una persona, de una familia que decide poner su fe, su confianza y dependencia en Jesús, porque a partir de ese uno Dios puede hacer milagros. Eso lo hemos vivido, eso lo hemos visto. Quien comenzó el caminar con Dios en mi casa, sí éramos muy religiosos, pero quien comenzó a acercarse al manual del diseñador fue mi mamá. Ya no está con nosotros, ¿sí? Y mi papá y yo le hacíamos la vida imposible. Nos burlábamos, le decíamos una cosa, otra cosa. Llegó un momento que se fastidió, ¿sí? Porque cuando le decíamos: ya le lavaron la cabeza, ya te lavaron el coco. No, y mi mamita dice: sí, porque tenía bien sucio. Sí, la palabra te limpia, la palabra de Dios te lava, sí. Y qué lindo, sí. Después conocimos al Señor. Dios nos dio el privilegio de servirle. Mi papá también se convirtió. Uno, cuando hablamos de familias firmes en Cristo, es uno que decide creerle, ¿sí?, al Señor. ¿Cree en el Señor Jesucristo y será salvo? Tú, tu casa. Pero comienza con uno, ¿sí? Y acá creo que es importante cuando Josué, delante de todo el pueblo, Josué comienza su vida como un joven siervo de Moisés, dice la Biblia primero. Pero llega el momento en que después de las conquistas y todo lo demás, está delante de todos. ¿Y qué es lo que les dice? Escojan a quién van a servir. ¿Sí? Si Jehová es Dios, sirvan, no. Pero decídanse, les dice, no, decídanse. Pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. La determinación de un hombre, ¿sí?, ante un compromiso que sabía que vale la pena.
yo y mi casa. Lo mismo encontramos en la Biblia en el libro de Reyes, el profeta Elías. Ustedes conocen la historia. Sí, si no, te invitamos para que leas en el capítulo 18. Llega el momento en que Elías, delante de todos los que están ahí, los falsos profetas, cantidad de falsos profetas y todos, y a todo el pueblo les dice: escojan, si Jehová es Dios, entonces sírvanle a Él y síganle a Él. Y si Baal es Dios, entonces vayan tras Baal. Pero decídanse. Me encanta ver a Daniel, este joven que tras haber sido todo el pueblo llevado cautivo a Babilonia, ¿sí? Hasta le cambiaron el nombre, le cambiaron todo. Sin embargo, la decisión y la determinación de este joven, dice la Biblia ahí, Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse. Decidió, decisiones, ¿sí? Y creo que eso es lo que Dios está pidiendo. Recordemos, si Dios no edifica, vano es todo esfuerzo. Y las bases las pone el Señor. Debemos ver el matrimonio, mis hermanos, bajo la mirada de Dios, a pesar del contexto cultural y religioso que hemos heredado, sí. Pero vivamos el evangelio de lo que Dios dice, no ese tipo de evangelio que solamente son formas. Eso Dios no quiere. Debemos fortalecer los fundamentos basados en la palabra de Dios y debemos tener el valor de tomar decisiones atrevidas bajo los principios también de la palabra de Dios. A eso nos invita el Señor. Amén. Vamos a orar. Y vamos a orar también dando gracias por este tiempo que vamos a compartir la Santa Cena, y voy a pedir a nuestros amigos anfitriones que también nos acompañen. Padre amado, gracias porque nos regalas este tiempo para meditar en tu palabra. Y una vez más, gracias por cada familia, Señor. Gracias por el diseño tuyo en cuanto al matrimonio. Gracias por los hijos que tú nos regalas, Señor. Oramos para que tu presencia siga, Señor, marcando en sus vidas estos principios. Y danos el valor, Señor, esa valentía para actuar con determinación en esas decisiones que valen la pena y que van a bendecir nuestras vidas, nuestras familias, nuestra sociedad, nuestras generaciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un video nuevo. Además, encuentra tu prédica favorita en Spotify, Google y Apple Podcast.